con la sesión 8 de 10 para la teoría del caso en la gestión de proyectos. Estuvimos hablando de un caso bastante interesante ayer que se relacionaba con una gran cantidad de problemas y una gran cantidad de situaciones relacionadas con mala planeación, temas que no se pueden evitar, por ejemplo, la compra de licencias, lo que decían ahí, las licencias se tardan 2 años para instalar en ciertas zonas del país, ciertas zonas protegidas forestalmente, y a eso se le adiciona un problema de hardware que fue difícil de conseguir, y otro tema es que ayer estuvimos revisando todo el caso, pero hay un punto muy interesante ahí, es un intento de reducir los costos cambiando los equipos y todo esto. Entonces, quisiera que revisáramos si hay alguna forma que podamos evitar estos problemas en futuras entregas. Este es un caso de telco que sucedió en los 2000, del 2000 al 2010. El que vimos de la energía sucedió del 2010 al 2013, 14 más o menos. Que no son tan antiguos, pero es interesante entender cómo se pueden mitigar estas situaciones en el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de problemas en el futuro, señores? Tener documentado el de las lecciones aprendidas al pelo, porque eso nadie lo lee, man. Sí, sí, Gonzalo, eso es es muy importante porque la gente se gasta, hace lo que hablábamos hace un momento, la gente revisa el PMI, hace toda la documentación, entrega y eso se murió. El desconocimiento de las condiciones locales, que son las cosas que nos pueden pasar y conocemos, es la mayor causa de problemas. Las cosas desconocidas, pues lo siento, ya hay otras instancias, por ejemplo, los sitios que fueron afectados cuando pasó el huracán Katrina en el 2004. ¿Quién hace una previsión por un huracán? No, qué pena, excepto que, por supuesto, vas a instalar en la temporada de huracanes, pero con una situación de esa magnitud, ¿no? Ahí la única solución es aceptar el riesgo que ocurrió y recurrir al seguro, que es el que nos va a retribuir el dinero que se invirtió. Pero la pérdida de conocimiento respecto a lecciones aprendidas de proyectos anteriores es una de las causas principales porque las cosas fallan. Y en las organizaciones pasa algo muy interesante. Esas lecciones aprendidas están registradas en dos estamentos. Uno es el papel, que es el que hace el Project Manager y entrega ese papel directo al repositorio donde se guarda toda la información. Y otro que es la persona que siempre ejecuta. Entonces, cuando la persona que siempre ejecuta ya no está, se fue de la compañía o está enfermo o alguna cosa, empiezan a pasar vainas, porque el tipo es el que tiene cabeza, él dice, ah, no, la licencia de esto se tiene que conseguir en tanto tiempo y usted la debe pedir 3 meses antes. Los papeles tienen este y este orden. Cuando usted va a instalar a ese sitio, usted debe pedir permiso a esta y a esta y a esta autoridad. Ese tipo de cosas. La segunda pregunta, ¿por qué el problema en el equipo no se pudo ver antes? Y aquí para contextualizar a Ricardo es una falla masiva en unas unidades de radio externas que estaban en la torre, tuvieron un problema con un empaque y al parecer las diferencias de temperatura tan grandes hicieron que el empaque se contrajera como sucede normalmente por especificación, pero el empaque no se expandió a la velocidad que se esperaba. Entonces entraba humedad por el equipo y eso causó una gran cantidad de problemas. Entonces, con este contexto, ¿ustedes creen que se podía prever la situación con el hardware? ¿Qué opinan? Yo creo que no.
No, eso era muy difícil ahí, realmente ahí jugó mucho el azar también, ahí muy difícil. Sí, exacto. Ahí volvemos a las cosas desconocidas que desconocemos y no a las cosas desconocidas que conocemos. Las cosas desconocidas que desconocemos se refiere a este tipo de situaciones que nadie puede prever eso, excepto que el fabricante haya omitido liberar una alerta relacionada a algún componente o que la situación haya sucedido en otra instalación y pues no se haya comunicado apropiadamente en ese momento. Entonces, de acuerdo, no se puede prever. Y la última pregunta es si la estrategia de reducción de costos es apropiada para reducir la cantidad de equipos y subcontratar los equipos y todo esto. Sí, eso es lo que normalmente se hace, o sea, en lugar de mandar a cambiar todo, ir cambiando lo que se va dañando, ¿sí? Para jugarle a las probabilidades, pues sí. Sí, sí, porque en algunos casos cuando los batch o los grupos de tarjetas se van, no siempre fallan los mismos y eso fue algo relacionado que sucedió en este caso. Hubo una gran cantidad de fallas y algo que desconcertó a la gente que estaba involucrada en esa actividad es que en una región no fallaron todas las unidades. Muchas unidades continuaron trabajando bien. Entonces, el punto es, oigan, es un tema de clima. Sí, el clima tuvo algo que ver porque en esa región es un poco menos frío el invierno, pero ¿qué sucede? Al final también era un tema de componentes, era una revisión del empaque que se recibió un tiempo posterior al paquete grande que fue el que se entregó en todas las unidades. Entonces, entonces ese tipo de situaciones es muy difícil de prever y claro, la reducción de costos ahí se puede mitigar haciendo reemplazos selectivos y atendiendo las regiones que tienen más problemas inicialmente o las más críticas. Pero hay que entender también que la reducción de costos cuando se refiere a personal calificado es muy riesgosa. Ustedes pueden reemplazar a una persona en sitio que tal vez tenga conocimientos eléctricos y mecánicos básicos, pero cuando ya hay un experto que es la persona que maneja las condiciones, que maneja los nodos, que revisa, que puede ir y se conecta, que carga scripts y carga estas cosas, hacer un reemplazo de este tipo de personas por reducir costos es bastante riesgoso. Es muy, muy complicado. Déjenme ver esta pestaña, esta es la del caso. Esta es la discusión del caso. Miren lo que nos dicen aquí. Implementar un proceso de gestión de riesgos. Mirar todos los problemas en avance y generar planes de contingencia antes que los riesgos sean materializados. Aquí el problema más grande fue que la gestión de riesgos falló. Uno no puede ir a implementar un proyecto porque sí, simplemente veamos a ver qué sale, como tirar un espagueti a la pared y ver si se queda pegado o no. El problema número dos, la pregunta número dos es, ¿por qué el problema de hardware no se vio antes? Cuando el problema sucede por primera vez, que fue lo que mencionamos antes, es requerido tener lecciones aprendidas en el registro para para entender cómo se identificaron los problemas y generar un plan de contingencia y reaccionar a tiempo. Ricardo, y bueno, ustedes saben, con temas de radio es muy complicado y sobre todo cuando hay fallas sistemáticas en regiones apartadas y los repuestos no dan. Entonces, cuando se conocen ese tipo de situaciones
previamente, es más fácil coordinar las actividades, pedir unos grupos de repuestos adicionales o tener un plan de contingencia cuando eso pasa. Porque también nos ha pasado en algunas situaciones que generamos un plan de contingencia y los repuestos se quedan en los sitios por meses o años. Alguna vez decomisionamos una radiobase y tenía, creo que el 50% de repuestos en la casita de la planta. Entonces alguien dijo, no, es que esto es muy lejos y tal vez falla, pero con ese tal vez es muy difícil jugar. Siempre deben ser números y deben ser los hechos quienes nos generen una apropiada planeación de la cantidad de repuestos. De esto podemos hablar ahora antes de pasar al siguiente caso. La estrategia de costo de reducción de costos es apropiada. Los despliegues en ITC, o sea, en nuestra industria, son costosos y las propuestas de costo-eficiencia que muestran resultados las propuestas de reducción de costos en el corto plazo pueden presentar resultados, pero son desastrosas en el futuro. Lo que les pasó a ellos fue que redujeron la calidad de los contratistas, empezaron a traer contratistas más baratos, entonces adicional al problema que tenían de hardware, la gente que estaba en campo no sabía. Entonces, una cosa es tener a alguien en campo que tú lo llames por un canal alterno o por el otro operador y te ayude a resolver el problema, a tener a una persona en campo que no sepa cómo solucionar un problema y en realidad tiene esos 3 problemas en sitio. Entonces, es muy complicado. Las estrategias de reducción de costos deben ser evaluadas de acuerdo al impacto general y de acuerdo al nivel de costo. Tú puedes generar una estrategia de reducción de costos como gerente del proyecto, pero cuando esa estrategia de reducción de costos te está mostrando una desviación alta, es mejor hablar con el sponsor, es decirle, oiga, este plan se hizo así y se estimó un margen del 20%, por ejemplo, un margen saludable, 20-25%. Pero es que no, yo estoy revisando y si yo cambio las cuadrillas y todo, ahora voy a tener un margen del 45%. Eso ya genera sospechas y deja pensando a la gente, oiga, o usted hizo mala la planeación al inicio o algo está mal y ese costo que usted está mostrando proyectado ahora, al cierre del proyecto puede multiplicarse por 3 o 4. Bueno, el último punto es relacionado a la discusión en la corte de apelaciones, Ricardo, porque en este caso el operador y el proveedor terminaron en una corte de apelaciones porque no pudieron cerrar el contrato, no pudieron llegar a un acuerdo. Y esa es la peor situación. En la legislación colombiana, o como decimos nosotros en la calle aquí, es mejor tener un mal acuerdo que un buen pleito. Sí. Exacto, es preferible, oiga, tengo la plata aquí o tengo la relación con la persona aquí o con el cliente aquí, que a tener un buen pleito que va a tener mucho dinero, pero pues la relación se degrada y el dinero lo voy a tener en años. Ese tipo de situaciones son muy complicadas. Vamos a pasar al caso número 7. El caso número 7 es una cláusula del contrato bastante costosa. Entonces dice que Teledata contrató a Skynet para proveer una solución para Loyalty y el BPM, el Business Process Management. Un proceso problemático en el contrato causó que después de una larga y atrasada entrega, Teledata decidió volver a poner en línea el proyecto aplicando la cláusula que indica que el 25% del acuerdo debe ser pagado por cada fase. Para ponerlo en contexto, antes de pasar a esto, la situación aquí es que el contrato estaba sesgado hacia uno de los lados. Es una situación cuando la necesidad de vender hace que
el comprador manipule el contrato más hacia su favor. Entonces, claro, aparecen estas cláusulas que se firman porque el vendedor que hace, él generalmente dice, oiga, es parte de mi bono, voy a vender esto, esto es lo que tengo comprometido, y cuando yo arranco en ese proceso, recibo mi bono y me desconecto. Eso pasa en algunas compañías, no en todas. Entonces el tipo recibe su bono, se va de vacaciones, perfecto, pero el equipo que entrega es está muy castigado por esa situación. Ese es el tipo de contratos que nosotros decimos que el contrato no se sabe quién lo firmó porque es muy complicado. Y en estas situaciones es interesante porque cuando se firmó el contrato, el afán de vender dejó amarrado al proveedor. El proveedor jugó con eso como un riesgo, o sea, jugó con los atrasos como un riesgo, pero el riesgo se materializó y la materialización del riesgo es una carta formal. Hay otro tema interesante, es que algunos proveedores, especialmente los proveedores americanos, son muy generosos con las bonificaciones a sus vendedores. O sea, si alguien vende, la bonificación es bastante alta, pero si esa venta no tiene el margen esperado y ese margen esperado o esa venta genera una gran cantidad de problemas asociados al proceso de preventa y venta, generalmente deben retornar ese dinero. Yo conozco a alguien que le tocó ir a buscar $90,000 porque el proyecto se volvió sopa y lo llamó a la compañía y le dijo, oiga, venga, qué pena, pero es que esa plata que le pagamos a usted no es así porque costó esto, esto y esto, y pues bueno, y eso está en el contrato, ¿no? Esos son los riesgos que juegan los vendedores. Para mí un vendedor también es un proceso de ruleta rusa con algunos productos o en algunas situaciones porque generar ventas en ciertos mercados es muy complicado. Vamos a revisar este. Creo que no, ven, yo les bajo, yo le bajo la. Bueno, aquí dice que la información, dice que el proveedor de servicio de Skynet recibió legalmente una carta legal de su mayor cliente Teledata. El contenido de la carta se presenta en el sumario siguiente. Señor Alan Persson, del CEO de Skynet, en Ámsterdam, Holanda. De acuerdo al contrato definido en la documentación NL 5600, Skynet es responsable por proveer una solución de varios años para atender los temas de loyalty y los procesos de negocio para todos los clientes de Teledata. Nuestro acuerdo inicial es que la solución sería entregada en fases funcionales, cubriendo entregables específicos y generando ingresos inmediatos a Teledata. Desafortunadamente, después de varios atrasos, Skynet no ha sido capaz de completar el primer requerimiento y al mismo tiempo está solicitando cambiar la fecha de entrega. Había una propuesta para avanzar a la segunda y las terceras fases para recuperar el atraso inicial. Esa propuesta causó un mayor incremento en los entregables con nuestros empleados cuya operación diaria es impactada, causando también pérdida en los ingresos de la compañía. Debido al atraso actual y a la mezcla de problemas, yo estoy pidiendo ejecutar la cláusula que muestra que el 25% del valor del contrato que muestra un 25% del valor del contrato por cada fase atrasada. Note que usted todavía tiene 4 fases adicionales y nosotros ejecutaremos la cláusula cada vez que el acuerdo inicial no se cumpla. El señor John Doe de Teledata. Este caso es muy cortico, no tiene tantos detalles como el otro,
pero tiene unas cosas muy interesantes ahí. Entonces, revisémoslo entre todos, discutamos qué ven aquí ustedes que está mal o cuál creen que es el problema principal de la situación. Cayo, ese tipo de problemas como el que muestras ahí se presentan, no son tan, son comunes. A mí me ha tocado varios de esos. Precisamente creo que es por el desconocimiento de alguna de las partes del objetivo del contrato o del producto final. O muchas veces el solicitante o la empresa solicitante del servicio no es explícita en lo que quiere, o al contrario, la empresa que oferta el servicio no entiende cuáles son los entregables, y eso genera unas discusiones, unos problemas tremendos. Yo creo que lo que hay es un desconocimiento. En este caso específico, no sé cuál parte sea, pero hay un desconocimiento una de cuál pregunta, es Cayo, ahí. Señor. el producto final. Yo no Gracias, sabía, Ricardo. Cuéntame, Gonzalo. yo no sabía que existían esas cláusulas. La cláusula lo que dice es, si lo que usted me está entregando no me gusta o me lo entregó a desatiempo o no cumple, solo le pago el 25% de lo que vale. ¿Es así como funciona la cláusula? No, la cláusula es, el problema de la cláusula es que el proyecto tenía 4 fases. Cuatro ¿Sí? fases, sí. Cualquier Si tú retraso te atrasas, aplican la cláusula. exacto, cualquier retraso aplica la cláusula, y la cláusula es sobre el 25% del valor total del contrato. O sea, que es un contrato de esos leoninos donde si tú te caes en la fase, pierdes toda la fase, o sea, vas a pérdida ahí. Claro. Es como si fallaras y no te pagaran el 100%, sin importar lo que hayas trabajado, pero está dividido en 4 fases, ¿no? Es un tipo Exacto. De ahí para adelante, todo es pérdida. O sea, ¿te pagan solo el 25%? ¿Es lo que entiendo? No, No. si tú te atrasas, la cláusula penal es el 25% del total del contrato. O sea que si te atrasas en la primera fase, solo te pagan el 75%, al otro lado. En Si caso te que atrasas con la... ¿Cómo, José? asumiendo que las otras 3 no te atrasas. Exactamente, Si se pero atrasan cuando las 3, atrasó trabaja gratis. Sí. literalmente, Gonzalo, ese es el meollo de esto. Y este tipo de contratos eran muy comunes hace un tiempo, ya no tanto, porque hace un tiempo había un margen de ganancia bastante alto. El margen en los negocios de ITC, últimamente, un margen saludable podría estar entre un 15-20%, creería yo. Tal vez me equivoco, pero eso es lo que he visto en los últimos años. Acá Ya no hay margen. ¿Cómo? nos pasó como por ilustrar este caso que colocas. Nosotros Señor. cuando empezó nuestra empresa, por cada enlace de microondas pagamos $7,000. Hace 25 años, por un enlace de microondas se pagan $7,000. Entonces, el margen de ganancia era tan grande que, mejor dicho, esos tenía muchos atrasos. Pues, con unas multas tan pequeñas, eso daba mucha ganancia, así se retrasara. Hoy un enlace de microondas instalado vale 400,000, 500,000 pesos. Entonces, o lo instalan rápido y bien, o se pierde. Entonces, es por eso que te decía yo que cuando este tipo de cosas pasan es porque alguna de las dos partes no ha sido clara con la otra, qué es lo que se espera. Entonces, se presentan ese tipo de situaciones. Yo creo que hoy por hoy lo que dices acá, hoy ya no se presenta así en esa forma, ya no sean esos márgenes de ganancia tan altos que se prefiere pagar una multa. Yo conozco una empresa que prefiere pagar la multa a cumplir el contrato. Sí, Eso es pasa. que, exacto, es que tú te pones a ver, y bueno, y ese también es el juego, ¿no? Entonces tú a veces, tú debes sospechar cuando una multa es muy alta, ¿sí?
y quien es el responsable de pagar la multa la acepta al momento de la firma del contrato, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, oiga, si yo no entrego, tengo que pagar una multa de tanto por ciento, de tanta plata. Ahí ya tú empiezas a sospechar, tú dices, ok, si este aceptó esto es porque hay un problema más grande de atrás y él sabe Correcto, que esa vaina va a fallar y de alguna correcto. parte lo recupera. Pero, pero ahora la mayoría de contratos, inclusive en algunos países, por legislación, ese tipo de multas no puede ser mayor que el 10% del valor total del contrato, la multa total acumulada, para evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, creo que en América es así. Y cuando tú tienes una multa, ok, el contrato es de $1.000.000, el 10% valor máximo de la multa, usted llega y paga $100.000. Muchas gracias. Entonces, claro, eso obliga a la gente a elegir un buen proveedor, a elegir condiciones de entrega. Y pues no es como antes, que yo conocí casos que en la red fija iban a negociar el precio jugando golf. Entonces, básicamente arrancaban y el que perdiera el que se tragaba el 30-40% de descuento. Pero pues 40% de descuento, después de eso la gente quedaba con un margen de 40. Entonces, es como tú dices, Ricardo, ya eso no se ve. ¿Qué otra situación ven ustedes aquí complicada? Pues si ya perdí el 25, ¿qué tengo que hacer para no seguir perdiendo? Pues porque el contrato de todas maneras ya está firmado, ¿no? Exacto, exacto. Usualmente O este, sea, usualmente este caso, ajustar señor, todo para que no pase. sí, y aquí hay una cosa interesante. Este caso es de System Integration, este caso no es de radio. Entonces, cuando son casos de radio como el anterior, claro, fallan muchos sitios, pero el problema está localizado, pero pues no tienes todos los sitios abajo todo el tiempo, no tienes los sitios con problemas. En este caso, sí, en este caso tú tienes un problema con la entrega y el proceso de entrega es un dolor de cabeza. Entonces, si tú no planeaste bien el proceso de entrega desde el inicio, las multas van a pasar como Pedro por su casa, derechito. Y es muy común cuando hay muchos integradores, cuando hay muchos proveedores, perdón, hay un integrador y el producto no es tan nuevo o en estos casos de integración de sistemas hay muchas adaptaciones. Y les pongo un caso, el CRM de Salesforce usualmente no tiene ese tipo de situaciones. Ellos se curan mucho en salud con esas cosas. O, por ejemplo, SAP suena que es muy adaptable, que permite muchas configuraciones, pero eso es a propósito, ¿sí? Eso es casi que ir y cuadrar un equipo que se permite cuadrar de esa manera, pero dentro de ciertos parámetros. Ajustar cosas más allá de eso, ellos te dicen, no, qué pena, pero no se hace, o te dicen, sí, sí, sí se hace y vale tantos millones, o vale tantos cientos de miles en dólares. Entonces, este era el caso que quería traerles hoy. Es un caso muy, muy interesante. Es un caso muy interesante donde la firma de un contrato de una integración se hizo de una manera descuidada y la, las actividades no tenían certeza por la falta de madurez del producto. La persona que estaba entregando esto no tenía la madurez del producto y además no tenía los acuerdos con los otros proveedores. Porque en este caso, el paquete se puede llamar así, un sistema de loyalty y el business process, el BPM, ¿sí? Pero cuando esta persona ofertó, ellos eran los propietarios de una parte del software y las otras partes dependían de terceros.
Entonces, ahí el riesgo se multiplica. Eso es como cuando tú vas y tú vas a un restaurante y el tipo del restaurante te dice, ah, no, pero es que usted quiere el plato de camarones, ese no lo preparo yo aquí, me toca irlo a traer al restaurante del frente. Entonces, ese tipo de situaciones es muy, muy complicada. Y esto terminó mal también. Esto terminó mal porque eso fue como 2005, 2006 más o menos. La compañía que estuvo entregando tuvo que pagar un montón de multas y al final terminaron otra vez en un tribunal de arbitramiento, que no pudieron llegar a un acuerdo por un contrato mal firmado. Gracias por ver nuestro canal. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn con artículos de liderazgo y desarrollo profesional, Twitter, Instagram y Facebook, noticias, ideas y propuestas. No olviden suscribirse y por supuesto darle like a los videos.